El calor sofocante de Ciudad de México se colaba por la ventana entreabierta del pequeño apartamento de Antonio Reyes. A sus 58 años, Antonio había aprendido a vivir con las incomodidades de la vida. El ruido incesante del tráfico, el dolor persistente en su rodilla izquierda y la soledad que lo acompañaba desde su divorcio hacía ya 15 años. Pero nada lo había preparado para el golpe que estaba a punto de recibir. Antonio se encontraba ordenando su correspondencia cuando su teléfono vibró. Era un mensaje de su comadre Lupita. «Compadre, ¿ya compraste tu traje para la boda de Juanita? Solo faltan 3 semanas». Sus dedos se tensaron sobre el celular. ¿Boda? ¿Qué boda? Su única hija, Juana, tenía 32 años y hasta donde él sabía, ni siquiera tenía pareja. Se habían distanciado en los últimos años, cierto, pero algo tan importante como un matrimonio, ¿cómo era posible que no lo supiera? ¿De qué boda hablas, Lupita?, tecleó con manos temblorosas. La respuesta tardó en llegar, como si su comadre hubiera captado de repente la gravedad de la situación. «Ay, Antonio, pensé que lo sabías. Juanita se casa con Ricardo Fuentes. La invitación me llegó hace un mes». Ricardo Fuentes. El nombre le resultó vagamente familiar. Entonces lo recordó. El profesor de economía de la universidad donde Juana trabajaba como administradora. Un hombre de casi 60 años, divorciado 2 veces y con la reputación de ser un mujeriego empedernido. «Gracias por avisarme», respondió secamente, aunque por dentro sentía que un abismo se abría bajo sus pies. Pasó la tarde entera revisando su correo electrónico, su buzón. Incluso preguntó al portero si había recibido alguna correspondencia especial. Nada. No había invitación. Su propia hija iba a casarse y él ni siquiera estaba invitado. Esa noche, mientras el nopal que había preparado para la cena se enfriaba en el plato, Antonio tomó una decisión. No se quedaría de brazos cruzados. Si Juana había decidido excluirlo del día más importante de su vida, al menos merecía saber por qué. Al día siguiente, se presentó en la universidad donde trabajaba su hija. El campus de la UNAM bullía de actividad. Estudiantes que iban y venían con sus mochilas y libros, ajenos al drama que se gestaba en el corazón de Antonio. Localizó la oficina de administración y a través del cristal vio a Juana, su niña, con su cabello negro recogido en un moño elegante, sus gafas de montura fina y ese gesto concentrado que había heredado de él. A su lado, un hombre de pelo entrecano y traje caro se inclinaba sobre su escritorio, demasiado cerca para el gusto de Antonio. Sin pensarlo 2 veces, empujó la puerta. «¡Papá!». La sorpresa en el rostro de Juana se transformó rápidamente en incomodidad. «¿Qué haces aquí?». «Vine a felicitarte por tu boda», respondió Antonio clavando la mirada en el hombre que, evidentemente, era Ricardo Fuentes. «Aunque parece que mi invitación se perdió en el correo». Ricardo extendió su mano con una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Señor Reyes, un placer conocerlo al fin. He oído mucho sobre usted». «Qué curioso», respondió Antonio, ignorando la mano extendida. «Yo no he oído absolutamente nada sobre usted. Al menos no de boca de mi hija». Juana se interpuso entre ambos. «Papá, este no es el momento ni el lugar. Si quieres hablar podemos vernos después». «¿Después? ¿Cuándo, Juana? ¿Después de la boda a la que ni siquiera me has invitado?» La tensión era palpable. Algunos compañeros de trabajo de Juana comenzaron a mirar con curiosidad hacia la oficina. «Por favor, vete», susurró Juana. «Te llamaré esta noche, lo prometo». Antonio quiso protestar, pero el dolor en los ojos de su hija lo detuvo. Asintió brevemente y salió de la oficina, no sin antes lanzar una última mirada a Ricardo Fuentes, quien ahora tenía una mano protectora sobre el hombro de Juana. Mientras caminaba por los pasillos de la universidad, Antonio no pudo evitar notar que, en las paredes, había carteles anunciando una importante conferencia económica. En la foto principal, Ricardo Fuentes, descrito como eminente economista y asesor gubernamental. El hombre no solo era mayor que él, también era influyente y poderoso. ¿Qué veía su hija en alguien así? Y más importante aún, ¿por qué lo había excluido a él, su padre, de la boda? Mientras esperaba en vano la llamada prometida por Juana, Antonio llegó a una conclusión amarga. Ricardo Fuentes no solo se había ganado el corazón de su hija, sino que también había tomado su lugar como figura paterna. Y eso era algo que no podía permitir.
Esa noche, mientras las luces de la ciudad parpadeaban fuera de su ventana, Antonio elaboró un plan. No sería un espectador pasivo en este drama. Recuperaría a su hija y expondría a Ricardo Fuentes por lo que realmente era, un oportunista que se había aprovechado de la vulnerabilidad de Juana. Lo que Antonio no sabía es que estaba a punto de desencadenar una serie de eventos que sacudirían los cimientos de su familia y revelarían secretos enterrados durante décadas. El restaurante La Cantina de los Recuerdos en Coyoacán era el refugio semanal de Antonio y sus amigos de toda la vida. Héctor, un plomero jubilado con una risa contagiosa, y Ramón, un expolicía que presumía de conocer a medio México. Esa tarde, mientras compartían unas cervezas y discutían sobre fútbol, Antonio finalmente les contó sobre la boda de Juana. «¿Y qué piensas hacer, compadre?», preguntó Héctor, limpiándose la espuma del bigote. «No puedes quedarte sin hacer nada». «Por supuesto que no», respondió Antonio bajando la voz. «Voy a investigar a este Ricardo Fuentes. Si está aprovechándose de mi hija, lo descubriré». Ramón se inclinó sobre la mesa. «Conozco a alguien en la universidad que podría darnos información. Dicen que Fuentes tiene un historial interesante con sus estudiantes». El plan empezó a tomar forma entre tequilas y canciones de Vicente Fernández. Antonio se convertiría en detective privado, desenmascarando al supuesto futuro yerno antes de que fuera demasiado tarde. La investigación comenzó al día siguiente. Con la ayuda de Ramón, Antonio consiguió el horario de clases de Ricardo y empezó a seguirlo discretamente. Descubrió que el profesor tenía una rutina meticulosa: clases por la mañana, almuerzo en un restaurante caro cerca del campus y luego reuniones con diversos colegas o estudiantes. Nada sospechoso, hasta que un martes Ricardo se desvió de su rutina. En lugar de regresar a la universidad después del almuerzo, tomó un taxi hacia Polanco, uno de los barrios más exclusivos de la ciudad. Antonio lo siguió en otro taxi, sintiendo la adrenalina correr por sus venas. Ricardo entró en un edificio residencial de lujo. Antonio esperó fuera, preguntándose qué estaría haciendo allí, cuando vio llegar a una mujer joven, quizás de la edad de Juana. La mujer entró al mismo edificio. «Sígala», le dijo al taxista entregándole un billete extra. «Necesito saber a qué apartamento va». El taxista, un hombre mayor con ojos astutos, asintió sin hacer preguntas. «Espere aquí, señor». Minutos después, regresó con la información. La mujer había subido al apartamento 12B. Antonio anotó el dato y decidió esperar. 2 horas más tarde, Ricardo Fuentes salió del edificio, seguido 15 minutos después por la misma mujer. Su cabello estaba ligeramente despeinado y su lápiz labial corrido. «Lo tengo», murmuró Antonio, sintiendo una mezcla de triunfo y rabia. Ricardo Fuentes, el respetable profesor que iba a casarse con su hija, mantenía encuentros clandestinos con otra mujer. Esa misma noche, mientras cenaba con Héctor y Ramón en un pequeño restaurante de mariscos, Antonio les contó su descubrimiento. «Necesitas pruebas concretas», advirtió Ramón. «No puedes acusar a un hombre como Fuentes sin evidencia sólida. Tiene demasiadas influencias». «¿Y si le tomas fotos?», sugirió Héctor. «La próxima vez que vaya a ese apartamento, lo fotografías con la mujer». La idea era buena, pero Antonio sabía que no sería suficiente. Necesitaba algo más contundente. Fue entonces cuando Lupita, quien se había unido a ellos para cenar, propuso un plan más audaz. «¿Y si te haces pasar por un admirador de la chica? Ganas su confianza y ella misma te contará todo sobre Ricardo». La propuesta era arriesgada, pero Antonio estaba desesperado. Así comenzó la Operación Chapulín, como la bautizó Héctor entre risas. Antonio empezó a frecuentar los lugares que, según su investigación, visitaba la misteriosa mujer. Finalmente, la encontró en una cafetería cercana a la universidad. Se llamaba Mariana y era, efectivamente, una ex estudiante de Ricardo que ahora trabajaba en un banco. Con una historia inventada sobre ser un escritor en busca de inspiración, Antonio logró entablar conversación con ella. A lo largo de varias casuales encuentros, fue ganándose su confianza. «Mi novio es un hombre importante», le contó Mariana una tarde, mientras compartían un pastel de chocolate. «No podemos ser vistos juntos en público todavía. Es complicado». «¿Está casado?», preguntó Antonio, fingiendo desinterés. «No, pero pronto lo estará», respondió ella con una sonrisa enigmática.
Es un matrimonio por conveniencia, un acuerdo. Su prometida tiene conexiones que le ayudarán en su carrera política. Antonio sintió que el suelo se movía bajo sus pies. ¿Carrera política? ¿Matrimonio por conveniencia? ¿Era posible que Juana fuera solo un peón en las ambiciones de Ricardo? La revelación final llegó una semana después, cuando Antonio, siguiendo a Ricardo nuevamente, lo vio reunirse con un conocido político en un restaurante exclusivo. Gracias a sus habilidades recién descubiertas como espía amateur, logró sentarse lo suficientemente cerca como para escuchar fragmentos de la conversación. «El matrimonio con la hija de Reyes consolidará nuestra posición», decía Ricardo. «Su conexión con la administración universitaria es clave para acceder a los fondos del proyecto». Antonio apenas podía contener su indignación. Ricardo no amaba a Juana, la estaba utilizando para sus propios fines. Armado con esta información, decidió que era el momento de confrontar a su hija. No podía permitir que arruinara su vida casándose con un hombre que la veía como un simple escalón en su carrera. Sin embargo, cuando finalmente logró que Juana aceptara verlo en un café neutral, las cosas no salieron como esperaba. «¿Tienes idea de lo ridículo que suenas?», exclamó Juana después de escuchar sus acusaciones. «¿Has estado espiando a Ricardo? ¿Te has acercado a Mariana con mentiras? Esto es exactamente por lo que no quería invitarte a la boda. Juana, por favor, escúchame. Ese hombre no te ama, te está utilizando. ¿Y qué sabes tú del amor, papá?». La voz de Juana temblaba de emoción. «Abandonaste a mamá cuando más te necesitaba. Desapareciste de nuestras vidas durante años». «Eso no es cierto», protestó Antonio. «Tu madre me echó de casa. Ella fue quien pidió el divorcio. Después de tus infidelidades, después de que la humillaras una y otra vez». Juana se levantó recogiendo su bolso. «Ricardo ha sido más padre para mí en estos años que tú en toda mi vida. Él estuvo ahí cuando enfermé, cuando perdí mi primer trabajo, cuando mamá murió. ¿Dónde estabas tú?». Las palabras de Juana fueron como puñaladas en el corazón de Antonio. Ricardo, más padre que él. La idea era insoportable. «Por favor, hija», suplicó. «Solo quiero protegerte». «Es demasiado tarde para eso, papá». Juana se dirigió hacia la puerta, pero antes de salir se giró una última vez. «Y para que lo sepas, Mariana no es la amante de Ricardo, es su hija». Antonio se quedó paralizado, viendo cómo su hija desaparecía entre la multitud de la calle. La revelación lo dejó sin palabras. Ricardo tenía una hija. ¿Por qué la mantenía en secreto? Y más importante aún, ¿por qué Juana lo defendía con tanto fervor? Confundido y derrotado, Antonio regresó a su apartamento. El plan había fracasado espectacularmente, y en el proceso había alejado aún más a su hija, pero algo en la historia no encajaba. Si Mariana era realmente la hija de Ricardo, ¿por qué se comportaban como amantes clandestinos? ¿Y qué había querido decir Ricardo con la hija de Reyes y la conexión con la administración universitaria? Mientras contemplaba la ciudad desde su ventana, Antonio tomó una decisión drástica. Si no podía convencer a Juana con palabras, lo haría con acciones. Iría a la boda, invitado o no, y expondría la verdad sobre Ricardo Fuentes frente a todos los invitados. Lo que Antonio no sabía es que la verdad era mucho más compleja y dolorosa de lo que imaginaba, y que su plan desesperado desencadenaría revelaciones que cambiarían para siempre su relación con Juana. Los días previos a la boda fueron un torbellino para Antonio. Entre la planificación de su gran entrada y los intentos infructuosos por contactar nuevamente con Juana, apenas tuvo tiempo de procesar la información que había descubierto. Mariana, la supuesta amante, era en realidad la hija de Ricardo. Pero algo en esa historia seguía sin encajar. ¿Has considerado que quizás estás equivocado?, le preguntó Héctor mientras ayudaba a Antonio a probarse un traje para la boda a la que no estaba invitado. «Tal vez Ricardo no es el villano que crees». «Lo escuché con mis propios oídos», insistió Antonio. «Habló de usar a Juana para sus ambiciones políticas». «¿Y si malinterpretaste lo que oíste?», sugirió Ramón, quien había adoptado una postura más cautelosa después del desastroso encuentro con Juana. «Las conversaciones a medias pueden ser engañosas». Antonio sacudió la cabeza, obstinado. Su instinto le decía que Ricardo ocultaba algo oscuro y estaba determinado a descubrirlo antes de la boda. Su oportunidad llegó 2 días antes de la ceremonia. Gracias a Lupita,
quien había sido invitada como amiga de la familia de la novia, Antonio consiguió información sobre el ensayo de la boda en una elegante hacienda en las afueras de la ciudad. «Solo prométeme que no harás una escena», le advirtió Lupita. «Estás jugando con la felicidad de tu hija». Antonio asintió, aunque en su mente ya visualizaba el momento dramático en que confrontaría a Ricardo frente a todos. El día del ensayo, Antonio se deslizó entre los trabajadores que preparaban el lugar, haciéndose pasar por un inspector de seguridad. Desde un rincón discreto, observó cómo Juana, radiante en un sencillo vestido blanco, practicaba la procesión del brazo de un hombre mayor que Antonio no reconoció. «Es su padrino», le informó un mesero cuando Antonio preguntó, fingiendo ser un familiar lejano. «El señor González, amigo de la familia del novio». La ceremonia de ensayo transcurrió sin incidentes, y Antonio estaba a punto de marcharse cuando vio algo que lo dejó helado. Mariana estaba allí, ayudando a organizar las mesas para la cena de ensayo. Y no solo eso, sino que interactuaba con Juana con una familiaridad que sugería una relación cercana. Movido por la curiosidad, Antonio se acercó lo suficiente para escuchar su conversación. «¿Estás nerviosa?», preguntaba Mariana, ajustando el velo de Juana. «Un poco», admitió Juana. «Desearía que papá pudiera entender». «Dale tiempo», respondió Mariana. «No es fácil para él». «No es fácil para él». ¿De qué estaban hablando? Antonio estaba tan absorto en sus pensamientos que no notó a Ricardo acercándose hasta que fue demasiado tarde. «Señor Reyes». La voz de Ricardo sonaba sorprendentemente calmada para alguien que encontraba a un intruso en el ensayo de su boda. «Creo que deberíamos hablar». Antonio, atrapado, no tuvo más remedio que seguir a Ricardo hasta una pequeña sala privada en la hacienda. Para su sorpresa, Juana y Mariana se unieron a ellos momentos después. «Sabía que vendrías», dijo Juana, y en su voz no había enfado, sino una profunda tristeza. «Siempre has sido terco. Solo quiero protegerte», respondió Antonio, sintiendo que repetía un diálogo ya desgastado. «No, papá, quieres controlarme, igual que siempre has querido controlar todo a tu alrededor». Juana hizo una pausa como reuniendo fuerzas. «Es hora de que sepas la verdad, toda la verdad». Ricardo tomó la mano de Juana en un gesto de apoyo y luego miró directamente a Antonio. «Señor Reyes, no soy el villano que usted cree. Conozco a su hija desde hace más de 10 años. La he visto crecer profesionalmente y convertirse en la mujer extraordinaria que es hoy». «Un hombre de su edad interesado en una mujer tan joven», comenzó Antonio, pero Juana lo interrumpió. «Ricardo no es mi pareja, papá. Es mi mentor, mi jefe y sí, un segundo padre para mí cuando tú no estuviste». Juana respiró hondo. «La persona con quien me caso es Mariana». El silencio que siguió fue ensordecedor. Antonio miró a su hija, luego a Mariana y finalmente a Ricardo, incapaz de procesar lo que acababa de escuchar. ¿Te casas con una mujer?», logró articular finalmente. «Sí, papá. Mariana y yo nos amamos. Hemos estado juntas por 3 años». Las piezas empezaron a encajar en la mente de Antonio. Las reuniones secretas que había espiado no eran entre Ricardo y una amante, sino entre un padre y su hija, y las conversaciones sobre la hija de Reyes y conexiones universitarias probablemente se referían a algún proyecto académico legítimo. «¿Por qué no me lo dijiste?», preguntó Antonio, sintiendo cómo el edificio de sospechas que había construido se desmoronaba a su alrededor. «¿Cuándo, papá? ¿Durante las Navidades que no pasaste con nosotros? ¿En los cumpleaños que olvidaste?». La voz de Juana temblaba. «Y cuando finalmente intenté hablar contigo hace unos meses, lo único que hiciste fue criticar mi trabajo, mi apariencia, mis decisiones. No creí que pudieras aceptar esto también». Antonio recordó vagamente esa conversación. Había estado preocupado por su trabajo, estresado por problemas económicos, y sí, probablemente había sido crítico y distante, como tantas otras veces. «No te invité a la boda porque tenía miedo», continuó Juana. «Miedo de que hicieras exactamente lo que has estado haciendo. Investigar, espiar, intentar controlar mi vida. Quería un día perfecto con la mujer que amo, sin drama, sin juicios». Antonio sintió que las lágrimas se acumulaban en sus ojos. Había estado tan obsesionado con la idea de que Ricardo era un villano que no había considerado la posibilidad más simple, que él mismo era el problema. «Lo siento»,
dijo finalmente, y eran palabras que raramente salían de su boca. «Lo siento mucho, Juana». Ricardo, quien había permanecido en silencio durante el intercambio, habló entonces. «Señor Reyes, entiendo su preocupación. Yo también tengo una hija y haría cualquier cosa por protegerla, pero a veces la mejor forma de proteger a quienes amamos es confiar en ellos». Mariana se acercó a Antonio y, para su sorpresa, tomó su mano. «Amo a su hija, señor Reyes. La respeto y la valoro por la persona increíble que es. Mucho de lo que admiro en ella viene de usted. Su determinación, su pasión, su lealtad. Por favor, no se pierda la oportunidad de formar parte de nuestra felicidad». Las palabras de Mariana tocaron algo profundo en Antonio. Por primera vez, vio a la mujer que había capturado el corazón de su hija, inteligente, compasiva, valiente. Y vio en sus ojos el mismo amor que él había sentido alguna vez por la madre de Juana antes de que todo se complicara. «No sé si puedo», comenzó Antonio, pero Juana lo interrumpió. «No te pido que entiendas todo de inmediato, papá. Solo te pido que intentes, que estés allí, que seas parte de mi vida de nuevo». Antonio miró a su hija, recordando a la niña que solía llevar sobre sus hombros, la adolescente que le pedía ayuda con sus tareas, la joven que se graduó de la universidad con honores. ¿Cómo había permitido que se alejaran tanto? «Estaré allí», prometió finalmente. «Si aún me quieres en tu boda, estaré allí». El abrazo que siguió fue torpe, cargado de emociones contenidas durante años, pero también fue el comienzo de algo nuevo, una oportunidad de reconstruir lo que se había roto. Al salir de la hacienda esa noche, Antonio se sentía como un hombre diferente. Había llegado buscando conspiración y engaño, y en cambio había encontrado una verdad mucho más simple y a la vez más profunda. Su hija había crecido, había encontrado su propio camino, y ahora le ofrecía la oportunidad de caminar junto a ella de nuevo. Sin embargo, mientras conducía de regreso a la ciudad, una nueva preocupación surgió en su mente. ¿Cómo explicaría todo esto a Héctor y Ramón, quienes esperaban un desenlace dramático digno de telenovela? ¿Y qué diría a Lupita, quien había arriesgado su amistad con la familia de Juana para ayudarlo? La respuesta, decidió Antonio, era simple. Les diría la verdad. Les contaría cómo su obsesión y sus prejuicios casi le hacen perder lo más valioso que tenía, la relación con su hija, y quizás en el proceso aprendería a ser el padre que Juana merecía, el padre que debería haber sido siempre. Con esta resolución en mente, Antonio vio las luces de la Ciudad de México extendiéndose ante él como un mar de posibilidades. Por primera vez en años, sentía esperanza. La mañana de la boda amaneció con un cielo despejado sobre Ciudad de México. Antonio se ajustó la corbata frente al espejo, notando las canas que habían invadido por completo su cabello y las arrugas que marcaban su rostro. El hombre que le devolvía la mirada era muy diferente al que apenas unas semanas antes había planeado sabotear la boda de su hija. «Te ves bien, compadre», afirmó Héctor, quien había insistido en acompañarlo a pesar de no estar invitado oficialmente. Como un padre orgulloso. Ramón, también presente para dar apoyo moral, asintió en silencio. Ambos amigos habían reaccionado con sorpresa pero sin juicio cuando Antonio les contó la verdad sobre Juana y Mariana. «No es lo que esperaba», había admitido Ramón, «pero si tu hija es feliz, ¿qué más importa?». Esa aceptación sencilla había ayudado a Antonio a procesar sus propios sentimientos. Si sus amigos, hombres de otra generación con ideas tradicionales, podían entender y apoyar, ¿por qué él no? El camino hacia la hacienda donde se celebraría la ceremonia fue silencioso. Antonio repasaba mentalmente lo que diría a Juana cuando la viera. Había tantas disculpas pendientes, tantas conversaciones aplazadas durante años. Al llegar, fue recibido por Ricardo, impecable en un traje gris oscuro. «Señor Reyes, me alegra que haya venido. Juana está en la habitación principal, preparándose. Pidió verlo antes de la ceremonia». Antonio asintió, agradecido por la cordialidad. Mientras caminaba hacia la habitación indicada, notó cómo los invitados lo miraban con curiosidad. Algunos susurraban a su paso. Evidentemente, la historia del padre que casi arruina la boda había circulado. Tocó suavemente la puerta y la voz de su hija respondió desde dentro. «Adelante».
Juana estaba radiante en su vestido de novia, un diseño elegante y sencillo que resaltaba su belleza natural. Su cabello, recogido con flores pequeñas, enmarcaba un rostro que, a pesar de los años, Antonio seguía viendo como el de su pequeña. «Papá», sonrió Juana, y en esa sonrisa había perdón, esperanza y un poco de nerviosismo. «¿Viniste?» «No me lo perdería por nada del mundo», respondió Antonio sintiendo un nudo en la garganta. «Estás hermosa, hija». Un silencio incómodo se instaló entre ellos, cargado de todas las palabras no dichas a lo largo de los años. «Juana, comenzó Antonio, pero ella levantó una mano para detenerlo. «Hoy no, papá. Hoy es un día para celebrar, no para lamentaciones. Tendremos tiempo para hablar de todo, lo prometo». Antonio asintió, respetando su deseo. «Solo quiero que sepas que estoy orgulloso de ti, de la mujer en que te has convertido, y que, aunque me ha costado entenderlo, respeto tu elección. Mariana parece una persona maravillosa». Los ojos de Juana se humedecieron. «Lo es, papá. Me hace muy feliz». «Entonces eso es todo lo que importa». En un impulso, Antonio sacó de su bolsillo un pequeño estuche. «Esto era de tu abuela. Tu madre lo guardó para ti, para cuando te casaras. Después del divorcio, me lo dio para que te lo entregara yo, pero nunca encontré el momento adecuado». Dentro del estuche había un delicado medallón de plata con un zafiro en el centro. Juana lo tomó con manos temblorosas. «Es precioso», susurró. «¿Me ayudas a ponérmelo?» Mientras Antonio colocaba el medallón alrededor del cuello de su hija, recordó el día en que nació, cómo había sostenido su pequeño cuerpo entre sus brazos, prometiéndose ser el mejor padre del mundo. Una promesa que, con el tiempo, había olvidado cumplir. «Gracias, papá», dijo Juana tocando el medallón con la punta de los dedos. «Significa mucho para mí». Un suave golpe en la puerta interrumpió el momento. Era Lupita, elegante en un vestido color coral, anunciando que la ceremonia estaba por comenzar. «Te espero afuera», dijo Antonio, besando la frente de su hija como hacía cuando era pequeña. «Te quiero, Juanita». «Yo también te quiero, papá». La ceremonia se celebró en los jardines de la hacienda, bajo un arco de flores blancas y bugambilias rosas. Antonio ocupó un lugar en primera fila, observando cómo Mariana, hermosa en un traje blanco con detalles dorados, esperaba al pie del altar. Cuando la música comenzó a sonar, todos los invitados se pusieron de pie. Juana apareció del brazo de Ricardo, quien la acompañaría hasta la mitad del camino. A mitad del pasillo, Ricardo se detuvo y, con un gesto solemne, ofreció la mano de Juana a Antonio. Era un momento que no habían ensayado, una sorpresa que Juana había preparado para él. Con el corazón latiendo fuertemente, Antonio tomó el brazo de su hija y completó el recorrido hasta el altar, donde entregó su mano a Mariana. «Cuídala bien», susurró a su futura nuera. «Con mi vida», prometió Mariana. La ceremonia fue sencilla pero emotiva. Cuando las novias intercambiaron votos, Antonio no pudo contener las lágrimas. No eran lágrimas de tristeza o resignación, sino de una felicidad genuina al ver a su hija tan plena, tan segura de su elección. Durante la recepción, mientras los invitados disfrutaban del banquete y el mariachi amenizaba la fiesta, Antonio se encontró conversando con Ricardo en una mesa apartada. «Nunca quise reemplazarlo», confesó Ricardo, girando su copa de tequila entre los dedos. «Juana siempre hablaba de usted con admiración, a pesar de todo». «Fui un mal padre», admitió Antonio. «Después del divorcio, me perdí en mi propio dolor y resentimiento. Olvidé que mi hija también sufría». Ricardo asintió comprensivamente. «Nunca es tarde para rectificar, señor Reyes. Créame, lo sé por experiencia». «¿Mariana?», preguntó Antonio, recordando lo poco que sabía sobre la relación entre Ricardo y su hija. «Sí, su madre y yo nos separamos cuando ella era pequeña. Yo estaba demasiado ocupado construyendo mi carrera para ser un padre presente». Ricardo miró hacia la pista de baile, donde Mariana y Juana compartían su primer baile como esposas. «Casi la pierdo para siempre. Cuando finalmente entendí lo que era importante, tuve que trabajar duro para ganarme su confianza de nuevo». Antonio reconoció en la historia de Ricardo ecos de su propia vida. «¿Cómo lo lograste?» «Paciencia, humildad y constancia», respondió Ricardo. «Y aceptando que mi hija ya no era la niña que recordaba, sino una mujer con sus propias decisiones y su propio camino».
La conversación fue interrumpida por Juana, quien se acercó para invitar a su padre a bailar. Mientras se movían al ritmo de una suave balada, Antonio sintió que un peso se levantaba de sus hombros. «¿Sabes? Durante años pensé que no me querías en tu vida», confesó, «que para ti solo era un recuerdo incómodo del pasado». «Nunca fue así, papá», respondió Juana. «Solo necesitaba espacio para descubrir quién era yo, sin sentir que tenía que cumplir con tus expectativas. Y quizás también necesitaba probarme a mí misma que podía ser feliz, que podía construir una vida plena a pesar de todo el dolor que había visto en casa cuando era niña». Antonio asintió, comprendiendo por primera vez el verdadero impacto que el turbulento matrimonio y divorcio con la madre de Juana había tenido en su hija. «Tu madre y yo cometimos muchos errores», dijo, «pero quiero que sepas que a pesar de todo, nunca dejé de amarte. Eras, eres y siempre serás lo mejor que me ha pasado en la vida». La música cambió a un ritmo más alegre y pronto se encontraron rodeados de otros invitados que se unían al baile. Héctor y Ramón, que finalmente habían sido invitados a quedarse a la fiesta por insistencia de Juana, intentaban impresionar a unas primas de Mariana con sus anticuados pasos de baile. La noche avanzó entre risas, brindis y conversaciones. Antonio se encontró conociendo a la familia de Mariana, compartiendo anécdotas sobre Juana de niña y prometiendo visitas y comidas familiares en el futuro. Cuando la fiesta comenzaba a decaer y algunos invitados se despedían, Antonio se encontró a solas con Mariana en la terraza de la hacienda. «Gracias por aceptarme», dijo ella, con una franqueza que Antonio estaba aprendiendo a apreciar. «Sé que no es fácil para ti». «Estoy aprendiendo», respondió él con honestidad. «Y viendo lo feliz que haces a mi hija, no puedo hacer otra cosa que darte la bienvenida a la familia». Mariana sonrió, y en esa sonrisa Antonio vio la misma luz que iluminaba el rostro de Juana cuando estaban juntas. «Mi padre dice que eras un gran jugador de ajedrez en la universidad. Tal vez podríamos jugar alguna vez». «Me encantaría», respondió Antonio, sorprendido por la información que Ricardo había compartido sobre él. «Aunque estoy un poco oxidado». «Yo también», rió Mariana. «Juana intenta enseñarme, pero no tiene paciencia. Igual que su madre», comentó Antonio, y ambos rieron, encontrando en esa complicidad el inicio de una relación que, aunque diferente a lo que Antonio habría imaginado para su hija, prometía ser genuina y enriquecedora. Al amanecer, cuando los últimos invitados se marchaban y las novias se preparaban para partir hacia su luna de miel en Oaxaca, Antonio abrazó a su hija una última vez. «Te llamaré cuando regresemos», prometió Juana. «Tal vez podrías venir a cenar a casa. Tenemos mucho de qué hablar». «Me encantaría», respondió Antonio, «y esta vez no faltaré». Mientras veía alejarse el auto que llevaba a Juana y Mariana hacia su nueva vida juntas, Antonio sintió una extraña mezcla de nostalgia y esperanza. La investigación que había iniciado para salvar a su hija de un supuesto villano había terminado salvándolo a él mismo de una vida de amargura y soledad. Héctor se acercó, ofreciéndole un último trago. «¿Quién lo hubiera dicho, eh? Todo este drama para descubrir que tu hija es feliz. A veces necesitamos perder algo para entender su verdadero valor», reflexionó Antonio. «¿Y ahora qué, compadre?», preguntó Ramón, uniéndose a ellos. «¿Volvemos a nuestras cervezas de los viernes y nuestras charlas sobre fútbol?» Antonio sonrió, mirando hacia el horizonte donde el sol comenzaba a elevarse sobre los volcanes que rodeaban la ciudad. «Eso, y mucho más. Tengo una familia que recuperar, amigos, y esta vez no pienso fallarles». Mientras los tres amigos contemplaban el amanecer, Antonio comprendió que, a veces, los finales más felices no son los que imaginamos, sino los que nos sorprenden después de habernos obligado a crecer y cambiar. Su hija no se había casado con un villano que había tomado su lugar, se había casado con alguien que la amaba tanto como él, aunque de manera diferente. Y en el proceso, le había dado la oportunidad de encontrar su propio lugar en esta nueva y ampliada familia. La vida, pensó Antonio, con todas sus complicaciones y sorpresas, seguía siendo hermosa, y él estaba listo para vivirla plenamente, esta vez como el padre que su hija merecía, y quizás algún día como el abuelo que unos niños afortunados necesitarían.